Ahí está. Ahí ya puse a grabar. Después, bueno, después seguramente si suben en algún lado las grabaciones o incluyan los enlaces, seguramente se comunicarán desde por mail o en alguna información de la página, donde está la información de las jornadas. Bueno, yo creo que ahora sí ya podemos dar comienzo a la mesa. Bueno, mi nombre es Paula Malespina, me presento porque seguramente apareceré con el enlace de la cátedra. Formo parte de la cátedra de Teoría Psicoanalítica Sigmund Freud, que es una materia de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Digo porque justo también nos encontramos conmemorando los 20 años de la carrera de Psicología. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa, que es la mesa, esperen que voy dando acceso, ahí está. Es la mesa número 2, que corresponde a la mesa número 2 de las terceras jornadas de debate y políticas en psicología y el psicoanálisis, las nuevas formas del lazo, los escenarios de la virtualización de la vida cotidiana. Bueno, la jornada dio inicio ayer con la conferencia que estuvo a cargo de la doctora Carolina Koreski y el profesor Gilson Giannini sobre sueños y confinamientos, y bueno, continúo hoy con la conferencia que es de la que deben venir la mayoría, la del doctor Sergio Zabalza y de la doctora Norma Merli sobre los cuerpos y las pasiones en las redes sociales. Bueno, los trabajos que se van a presentar hoy fueron escritos por colegas y profesionales de distintas ciudades, que bueno, haciendo un poco referencia a esto de la virtualidad, es bueno, una de las cuestiones que se ven facilitadas, ¿no es cierto? La participación de colegas y compañeros y profesionales de otros lugares del país. Están incluidos los trabajos dentro del eje temático 1, que es psicoanálisis, por lo cual es un eje amplio, temático amplio, y los trabajos, bueno, ya vamos a ver que apuntan a distintas perspectivas, hay algunos más clínicos, otros más en relación a pensar algunas cuestiones de la actualidad, algunas cuestiones sociales, así que, bueno, es interesante. Y bueno, voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy, que como en realidad si ustedes ven el programa, esta mesa estaba constituida por 6 trabajos, de los cuales 2 no van a poder presentarse hoy. Uno que era un trabajo que se nominaba la noción de masoquismo femenino en Freud, Reich y Butler, no se puede presentar porque ya había avisado con anterioridad por una cuestión organizativa y de horarios. Y después otro trabajo de Gonzalo Martínez, que era sobre la angustia, que tampoco se va a poder presentar. Así que bueno, los que vamos a estar hoy trabajando, vamos a ser Javier Del Ponte, María Agustina Canaves, que de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Psicología, Gabriela Abad, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Artes, Nicolás Brubera y Gustavo Pandolfo, de la agrupación Litoral Agrupación Psicoanalítica de Santa Fe. Bueno, la idea es que trabajemos, que puedan presentar, que se tomen unos 20 minutos para presentar sus trabajos, y después vamos a abrir a un espacio de preguntas y comentarios. Por ahí podemos tomarnos un poquito más, porque al haber 2 trabajos menos, vamos a estar un poquito más holgados de tiempo. Si quieren, empezamos por el orden que está en el programa, o sea que el primer trabajo sería la publicidad de la sexualidad. Podemos también invertirlo, cambiarlo, no hay problema, eso como a ustedes les parezca. Así que bueno, Javier y María Agustina, si quieren comenzar, bueno, los escuchamos. Bienvenidos, bienvenidas.
Bueno, muchísimas gracias, Paula. No hay inconveniente en que comencemos nosotros. En principio, les voy a pedir un poquitito de paciencia para poder llegar al punto o a los tópicos que justamente ameritan el encuentro en esta mesa, que tiene que ver con la virtualidad, con la práctica del psicoanálisis, con la relación, con los lazos, ¿sí? Porque inevitablemente hay que sentar una pequeña base. Por otro lado, es muy interesante ver tanta presencia en una jornada. Creo que es la primera vez que ocurre. En general, conversamos entre los mismos expositores, así que es interesante y, por supuesto, que aliento a que esto continúe más allá de la mesa, es decir, que podamos seguir intercambiando y conversando entre nos. Bueno, les cuento, respecto de lo que estuvimos trabajando y elaborando un poquitito con Agustina, tiene que ver con una interrogación acerca de la administración de la sexualidad, de la administración discursiva de la sexualidad. ¿Bien? Vamos a partir de algo que es sumamente conocido por todos y hasta diría tan conocido y tan obvio que a veces ni siquiera nos tomamos el trabajito de ir a buscar esos documentos, de ir a buscar esas fuentes, ¿sí?, que caracterizan podríamos decir, a la vieja administración de la sexualidad, ¿sí? Nosotros algunos retazos conocemos por los relatos de Freud, por las narraciones de los casos de Freud. Sabemos que la característica fundamental de esta vieja administración de la sexualidad tiene que ver con el carácter restrictivo de la sexualidad, pero no solamente restrictivo, sino que también penalizado, ¿sí?, restrictivo, penalizado y hasta ubicado dentro de la noción de lo trastornado, es decir, está penalizada, está restringida y además ubicada en la noción de enfermedad. Bien, es algo que nosotros sabemos, que en general conversamos. Ahora bien, nos fuimos a explorar un poco esto. Primero queríamos corroborar, digamos, documentalmente dónde podríamos encontrarlo. En principio, aparecen, por ejemplo, en el DSM-1, ¿sí? Esto es una referencia también conocida por todos, en el DSM-1 la homosexualidad estaba ubicada como un trastorno, ¿sí? Pero lo fuimos a buscar y específicamente dice así: dentro del apartado alteración sociopática de la personalidad, ¿sí?, encontramos la categoría de desviación sexual. Y el DSM-1, que no está traducido al español, dice: este diagnóstico se reserva para la sexualidad desviada, que no es sintomática de síndromes más extensos, como reacciones esquizofrénicas y obsesivas. El término incluye la mayoría de los casos anteriormente clasificados como psicopáticos, personalidad con sexualidad patológica. El diagnóstico especificará el tipo de comportamiento patológico, como la homosexualidad, el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo sexual, incluyendo violación, agresión sexual y mutilación. Es del DSM-1 y estamos hablando de 1952. ¿Sí? También tenemos algunas referencias de lo que constituye la primer fuente del derecho, ¿sí? Si alguno está familiarizado, emparentado un poquitito con el discurso jurídico, sabe que las fuentes del derecho fundamentalmente han sido, o históricamente han sido dos: el ius naturalismo y el ius positivismo. Posteriormente, después de Marx, aparece la perspectiva materialista como fuente del derecho. Pero el ius naturalismo considera que la fuente del derecho es el derecho natural. Y el derecho natural tiene como texto base la Biblia. ¿Bien? Entonces nos fuimos a buscar un poquito a la Biblia, a rastrear, a ver qué versículos trabajan un poquitito, ¿sí?, esta administración de la sexualidad. Y, por ejemplo, encontramos, ¿sí?, lo siguiente. En Éxodo, ¿sí?, en Éxodo 22 encontramos: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Sí? Esto de alguna manera nos permite ubicar algo que también conocemos y tiene que ver con dos posiciones de esta vieja administración de la sexualidad, ¿sí? La elevación de la virginidad a un objeto sublime, la posición del hombre como aquel que tenga que dar, ¿sí?, es decir, garantizar su potencia, ¿bien? Empezamos a encontrar un montón de figuras, ¿sí? La función de la mujer en este emparentamiento entre la virginidad
¿sí? Y la casa, es decir, el mantenimiento de la casa internamente, la virginidad como objeto sublime, la posición del hombre como dador, como mantenedor también, ¿sí? Por supuesto que esto ha llevado, ¿sí?, a la impotencia de no pocos hombres y a la infelicidad de no pocas mujeres, ¿bien? Y entonces seguimos rastreando un poquitito más y déjenme que lo busque porque quiero sostenerme un poquitito en algunas referencias. Bueno, en este momento no la estaría encontrando. Pero con esto nosotros podemos caracterizar... acá está. Con esto podemos caracterizar un poco la vieja administración de la sexualidad, así como veníamos conversando, y darle consistencia discursiva, ¿sí?, a eso que generalmente hablamos, ¿sí?, sobre el carácter restrictivo. Aparecen a partir de 1497, 1522, en España e Inglaterra respectivamente, las leyes contra la sodomía, ¿sí? Es decir, ahí encontramos el carácter penal. Por un lado, exploramos la religión, exploramos, ¿sí?, para hablar del pecado, es decir, la sexualidad entre el pecado, la penalidad y la enfermedad, ¿sí? Entre esos márgenes se movía la sexualidad, entre el pecado, la penalidad y la enfermedad. Las leyes de sodomía fundamentalmente se sostenían, y por eso hablaba del naturalismo, se sostenían en una referencia al derecho natural, ¿sí? Entonces, ¿qué eran las leyes contra la sodomía? Básicamente, coger por el culo, ¿bien? Es decir, eso es lo que estaba penado, porque era contra natura. Y había entonces una mancomunación entre el discurso religioso y el discurso jurídico, ¿bien? Entonces decía, en 1497 la primera ley de sodomía en España, contra la sodomía, y en 1522 la primera ley contra la sodomía en Inglaterra. ¿Bien? Hasta acá, más o menos, es todo sabido. Solamente precisamos algunas referencias documentales. Ahora bien, estamos en un momento en donde discursivamente se va construyendo una idea de que la sexualidad adquiriría o habría adquirido o está adquiriendo un margen de libertad, de amplitud de libertad, ¿sí?, que se escapa de esta administración, ¿sí? Es decir, viene en la noción de lo contrapuesto. Como antes era restrictiva, es decir, ubicada dentro del pecado, de la penalización y de la enfermedad, hoy, ¿sí?, que la sexualidad se pueda decir, que la sexualidad se pueda mostrar, parecería dar cuenta de una noción de libertad o de un margen de libertad de la sexualidad. Y acá es donde nosotros empezamos a poner un reparo, ¿sí? Y voy a poner un reparo del reparo, además. Como generalmente le digo a los pacientes, la moral de la puerta para afuera, ¿sí? Intentemos justamente dejar la moral de lado, porque acá lo que se intenta es analizar la administración discursiva de la sexualidad, ¿sí? Y poner un poquito en cuestión esta idea un tanto intuitiva, ¿sí?, de que habría libertad en torno a la sexualidad. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de laburo acá? Que todo lo que tenga que ver con una publicitación, ¿sí?, es decir, esta ambigüedad entre lo que se publica y lo que se publicita, ¿sí?, respecto de lo que se dice y se muestra de la sexualidad, ¿bien?, no tiene nada de libertad, ¿bien? Que ahí no hay libertad. Porque lo que estaría funcionando, en términos Foucaultianos, ¿sí?, sería el dispositivo de la confesión. Ahora sí les voy a leer una cita de Foucault porque me parece maravilloso. Foucault escribe muy lindo, seguramente lo va a decir y lo dice mucho mejor que yo. Dice lo siguiente: la confesión se convirtió en Occidente en una de las técnicas más altamente valoradas para producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos. En la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano, en los ritos más solemnes, se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos. El pasado y los sueños, la infancia, se confiesan las enfermedades y las miserias. La gente se esfuerza en decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, seres amados y en el placer o la pena. Uno se hace a sí mismo
confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros. A partir de esta caracterización del dispositivo de la confesión en Foucault, lo que nosotros proponemos, y esta es la hipótesis de laburo, y esto es lo que socializamos, es pensar que a partir de la virtualización masiva de la vida, ¿sí?, el dispositivo funciona de una manera mucho más eficaz. ¿Por qué más eficaz? Porque así como el pasaje del dispositivo o del poder soberano al poder disciplinario implicó justamente el borramiento de la figura del rey y con eso la diseminación del poder, hoy en día las figuras ante las cuales se confesaba, digamos, policía, cura, ¿sí?, esas figuras aparecen a partir de la virtualización de la vida diseminadas. La figura está borrada, ¿sí?, y lo que se publica, escrito o en imágenes, ¿sí?, se publica y se publicita, por supuesto, lo cual, digamos, incita a que otros lo sigan haciendo, ante un otro, ante una alteridad completamente indeterminada, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esto porque es un punto fundamental. Entonces, la hipótesis es que este dispositivo funciona de manera más eficaz en la medida en que las figuras ante las cuales se confesaba quedan borradas, diseminadas, y así la administración de la sexualidad toma ahora un carácter completamente distinto. Lejos de la libertad, la sexualidad aparece marcada con un imperativo confesante, como dice Foucault, ¿sí? Y eso es aún más sutil, justamente, digamos, fíjense la analogía, la sutileza en esta analogía, entre la declaración de los derechos del hombre y la libertad de comerciar, ¿sí?, y la libertad de manifestar la sexualidad públicamente, ¿no? Entre una cosa y la otra hay una similitud bastante interesante, ¿no? Si justamente el sistema mercantil se sostiene sobre la ingenua idea de que todos somos libres en este sistema económico, ¿sí?, justamente en esta analogía, ¿ven?, el nuevo dispositivo de la administración de la sexualidad, el dispositivo confesante en el ámbito virtual, se sostiene sobre la ingenua idea de que somos lo suficientemente libres para poder decir y mostrar nuestra sexualidad. Es decir, que esta nueva administración, sostenida en la ilusión de la libertad, es mucho más eficaz. Y ahí, ¿sí?, confesamos. Ahora, vuelvo sobre este punto, ¿sí?, porque nosotros veníamos planteando, ¿confesamos ante quién? Publicamos en realidad. Estamos publicando nuestras confesiones, ¿sí? Y acá esto, insisto, moral de la puerta para afuera. A mí me importa un bledo lo que la gente diga y haga de lo que hace. Analicemos la mecánica acá. Alguien publica respecto de su sexualidad. Es decir, que hace pasar de lo íntimo a lo público, ¿sí?, a la sexualidad. Y no solamente la hace pasar de lo íntimo a lo público, sino que confiesa ante un otro indeterminado. No se sabe ante quién estamos confesando. Y esa es la diferencia fundamental, la diferencia radical entre un mensaje y una publicación. Porque un mensaje tiene un destinatario. El mensaje configura previamente, digamos, el destinatario. Yo le hablo a otro y a otro le quiero decir, independientemente de que en ese decir todos los equívocos que quieran y por supuesto, ¿sí?, pero yo le digo a otro algo. En la publicación es el otro el que se asume como destinatario de un mensaje que no tiene destinatario, que es ante todos, ¿sí? Entonces, ubico nuevamente para repasar un poco los puntos fundamentales de nuestro planteo. No existiría, sería una ingenuidad pensar a la sexualidad en este margen de libertad, ¿no? Todos somos libres en cuanto a nuestra sexualidad, ¿no? Esa misma libertad nos somete a esta nueva administración de la sexualidad, que es el de la confesión. Confesamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esa confesión? Ante un otro completamente indeterminado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto justamente con los lazos? ¿Qué tiene que ver con los lazos? ¿Qué tiene que ver con la práctica analítica? A ver, voy a decir una simpleza, ¿eh? Una simpleza, por lo tanto, digamos, entiendan que es una
una pavada y no va más allá de una pavada. Si el yo es el otro, y yo no puedo configurar un otro de mi mensaje, entonces, ¿qué pasa con el yo? ¿Dónde se sostiene la mínima consistencia de ese yo? Tal vez, y esto es una propuesta a pensar, tal vez en la publicación interminable, en la publicitación interminable, donde el otro es el que se asume como destinatario. Cuando el otro se asume como destinatario, ahí el yo adquiriría, digamos, un mínimo margen de consistencia, ¿no? Y posiblemente esto también sea, y lo comparto a ver si los colegas, digamos, van encontrando algo similar en la clínica. Yo me voy encontrando en que cada vez hay más pacientes con los que hay que trabajar, en primera instancia, desde un lugar imaginario. Es decir, parto de la base, parto del supuesto de no dar por supuesto, justamente, de que quien me habla tiene un yo. ¿Sí? De que quien me habla tiene un yo constituido. Porque para pasar a un trabajo estrictamente analítico tiene que haber un yo que hable, que se pueda después confrontar a su decir. Bueno, o sea, a vos, si vos querías comentar algo, yo medio que me acaparé acá el discurso. No, está bien. No, me parecía interesante también comentar esto que nos pasó, ¿no? En el rastreo de las fuentes documentales, que por ahí, acá mi compañero es como muy fanático de buscar, ir a las fuentes, literalmente, y nos encontramos con la dificultad digo entre comillas, porque en realidad venía un poco, o nosotros lo pusimos a cuento de esto que decía Javier, ¿no? Del borramiento de la figura, por ejemplo, que antes se confesaba ante un policía, ante un cura, o que, bueno, podíamos ir rápidamente a la Biblia a ver qué teníamos prescrito hacer y qué estaba prohibido hacer. Lo que vimos es que en la actualidad, si bien hay mucha gente pensando, escribiendo, leyendo sobre estos asuntos, no podemos encontrar un único lugar, digamos, rastreable, donde ir a ver qué se puede, qué no, bajo qué términos, sino que, bueno, ahora estamos todos conminados a decir toda la verdad, porque ni siquiera es la verdad, es toda la verdad. Y pensábamos también, ¿no? ¿Hasta qué punto? Creo que eso va al infinito, porque sabemos muy bien de la imposibilidad de decirlo todo. Entonces, bueno, me parecía interesante comentar eso, que por ahí fue algo que nos motorizó a pensar también, ¿no? Esta cuestión. Y lo que encontramos también, no sé, pensábamos cuántas personalidades famosas últimamente, o por lo menos en el último tiempo, han salido del closet o han salido a confesar cuestiones de su intimidad en comunicados oficiales. ¿Cuántos tweets leemos por día, como en esta incitación a que la gente viva libremente, que no se vuelve más que un imperativo, digamos? Todo tiene como, porque la cuestión no es que se puede, la cuestión es que se debe confesar, publicar. Entonces, bueno, queríamos remarcar eso, que la cuestión de la libertad es bastante engañosa y ya la tenemos como, el imperativo está interiorizado. Claro, efectivamente, es el imperativo lo que se configura, ¿no? Y yo recuerdo, ahora no me acuerdo estrictamente la fuente, para contradecirme a mí mismo, no recuerdo, digamos, la referencia concreta, pero aparece en Foucault la idea de que si hay algo, digamos, que efectivamente transformaría, ¿sí?, la relación entre el poder y la sexualidad, es que la sexualidad no importe. Que no importe, digamos, la sexualidad del otro, ¿no? Es decir, si nos ponemos en la vereda contraria, ya sea que se la restrinja, ya sea, digamos, que se configure un imperativo de confesar, es decir, que se deba decir, digamos, en ambos casos importa, ¿no? Y me gustaría cerrar, si Agus me lo permite, con el párrafo final del trabajo, me gustaría leerlo, porque es un poco, si se quiere, un mínimo mojón que nos orienta en el trabajo, digamos, en la práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta
podemos decir, los obstáculos o las dificultades en torno justamente al yo en este caso, digamos, a una cuestión bien imaginaria de poder constituir ese yo, ¿no? Se los leo. Si la sexualidad podrá encontrar algo de libertad, entendemos, no será allí, en el dispositivo de la confesión, sino en el ámbito en que quede un poco a resguardo de ese todos indeterminado. Sea que ese otro prohíba, restringe o nos aliente constantemente a declarar sin freno nuestra vida y nuestra sexualidad. ¿Quedar a resguardo de la declaración ante el todos indeterminado es no decir o no mostrar? Claramente no, porque volveríamos a girar 180 grados la ruedita. Posiblemente la diferencia, la trampa, en tanto al imperativo de la confesión como al afuera insoportable, porque nosotros acá veníamos trabajando la idea de que o se está dentro o se está afuera, y el afuera es insoportable también, ¿no? Es decir, caer en el imperativo o quedar por fuera, el afuera se vuelve insoportable, digamos. Entonces, la trampa, en tanto al imperativo de la confesión como al afuera insoportable, sea la transformación del todos indeterminado al otro referido por mí, donde lo que digo o doy a ver, tiene un remitente. Parecerá poco, pero que haya remitente implica el reconocimiento del otro y, en consecuencia, el juego de las preguntas. ¿A quién le digo? ¿Cómo le digo? ¿Dónde le digo? ¿Por qué le digo? Y al mismo tiempo constituyen al yo, en un lugar con otro. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, Paula, también por la presentación. Bueno, muchas gracias, Agustina y Javier. La verdad, muy interesante, muy pertinente para la temática de la jornada y, bueno, y cómo el psicoanálisis sigue siendo una herramienta para ir siempre pensando, ¿no? Constante, ¿no? Todo el tiempo. Primero, la diferencia entre lo íntimo y lo privado. Es decir, si realmente, ¿no? lo íntimo se muestra, ¿no? Te muestro el plato que estoy comiendo, te muestro el lugar donde estoy, te muestro, ¿sí? Incluso te muestro la ropa interior y el despliegue seductor. Digo, hay esa mostración que uno podría decir, bueno, recupera lo privado, pero no toca lo íntimo, ¿sí? Digamos, se mantiene a cierta distancia, por un lado. Y por el otro, el quilombo que se arma en relación a lo que podríamos pensar como una praxis política. Es decir, bueno, toda praxis política implica una consistencia del yo, ¿no? Entonces, uno lee Butler, imitación y subordinación de género, es decir, esas categorías de identidad, bueno, logran ciertas conquistas. No es lo mismo ser homosexual, en donde hay una ley de matrimonio y identidad de género, a ser homosexual en Irán, ¿no? O en Arabia Saudí, o en un lugar bajo la ley del Islam que te matan a piedrazos. Entonces, digo, esas categorías de identidad conquistan ciertos derechos, digamos, tienen una inscripción política que permite que la sexualidad se viva de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo esa consistencia del yo? Por un lado, nosotros pensamos qué lejos que nos deja del deseo, pero al mismo tiempo, cómo es necesaria en el ejercicio político, cómo se arma esa tensión entre un discurso y el otro. Yo para pensar esto de publicitar... Sí. Respondo un poquitito para que no se me vaya la idea y no tomemos otras derivas que también son interesantes, pero por lo menos para precisar esa parte. Esta especie de distinción, digamos, entre lo público y lo privado, digamos, sostenida en la diferencia entre lo que es una publicación y un mensaje, es decir, donde hay o no hay destinatario, juega un poco sobre la idea, digamos, de que si yo me dirijo a otro, ¿sí? De alguna manera habría cierta consistencia yoica que permite dirigir a otro, ¿sí? Entonces, tanto la cuestión de la publicitación, en donde lo que produce es que el otro, ¿sí? Eventualmente se ubique como destinatario y que como efecto colabore un poquitito en la consistencia de ese yo, que en definitiva es sumamente inconsistente, como en lo que vos traes respecto de la agresividad, digamos, en ambas cuestiones, yo lo que he podido pescar un poquitito es que lo que vamos recibiendo, digamos, los pacientes que vamos recibiendo, o por lo menos los que yo he ido recibiendo en su mayoría, vienen con un yo, con un narcisismo que se cae a pedazos, digamos. ¿Y dónde voy captando que se cae a pedazos? Por ejemplo, en esto. Es decir,
a mí me permite captar, me permite ubicar un problema que es estrictamente clínico en relación a cómo se ubican en el lazo con el otro. Entonces, si alguien no puede configurar un mensaje, si alguien viene y te dice, cuando tengo un desacuerdo con alguien me genera una erupción de ira terrible y después me siento culpable, lo que vamos captando es que, tanto en la publicitación como en la agresividad, son pequeños bastiones en donde el yo se sostiene a duras penas, digamos. Entonces, a nosotros nos compele un poco en pensar justamente el trabajo que a veces hay que hacer en apuntalar ese narcisismo, como decía Gabriela antes, de tejerlo en la mallita, ¿sí? Que también tiene que ver con poder armar un poquitito la novela, ¿no? Gente que viene, se sienta y no puede hablar, y muchas veces desde esa especie de purismo lacaniano, digamos, uno se queda en silencio, como si el silencio produjera en sí mismo discurso del lado del analizante, ¿no? Hay que apostar a poder construir primero una novela para después trabajar en términos más analíticos, digamos. Pero hay que construir la novela, y para construir la novela, digamos, hay que empezar a preguntar, hay que empezar a apostar, las interpretaciones tienen que jugar más desde el lugar de lo constructivo, a veces desde, como diría Freud en Construcciones del Psicoanálisis, la interpretación más ligada al delirio, ¿no? Como hace Freud, al delirio psicótico, digo, no ese desarmado loco. ¿Cómo hace Freud cuando lo agarra a Juanito, ¿no? Que le cuenta un relato y en definitiva el relato teje un poco la malla y lo ordena un poquitito, ¿no? O a veces comentar algunas obviedades que apuntalen un poco el trabajo analítico, digamos. En definitiva, la idea es, para responder un poco a tu pregunta o a tu comentario, es que en estos detalles, ¿sí? Del modo de lazo contextual, ¿sí? Uno puede empezar a pescar cuál es el registro en el que hay que trabajar con tal o cual paciente. Para empezar a corrernos un poquitito de ese lugar, digamos, bastante iatrogénico, que es el purismo psicoanalítico, ¿sí? Del lacanés silencioso, que no dice ni una sola palabra hasta que se sienta en el diván, ¿no? En sí mismo, para mí, eso es iatrogénico. Bueno, ahí Gabriela había levantado la mano, Ana había hecho una pregunta que creo que venía en la línea de lo que venía hablando Nahuel, que si podían coexistir. Puede ser que los tres modos de deseo, podríamos decir modos de satisfacción, coexistan o interactúen, y después Gabriela levantó la mano. Y no sé si vamos a tener tiempo para mucho más porque a las 14 empieza otra mesa. Así que, bueno, ahí Bueno, no sé. me aporto yo que es a lo mismo y que después Nahuel conteste. Lo que estaba pensando es que hay como que la esfera de lo íntimo queda un poco abolida. Es como si algo de lo íntimo se bollara, que inclusive creo que ahí es donde nosotros nos encontramos en los consultorios con este mutismo, ¿no? Donde el sujeto no puede dar cuenta de lo íntimo, solo en este muestrario de lo público y lo privado, en esa articulación. Y ahí es pavada de dificultad, ¿no? Porque es a construir en la clínica, como estaba diciendo Javier recién. Y después respecto, bueno, no, dejo ahí para que sigan porque era por otro lado. Listo. Bueno, no sé, Nahuel, si querés tomar algo de esto que preguntan en relación a los modos de satisfacción, si coexisten e interactúan, si podés decir algo de eso. Sí, nosotros podríamos pensar, yo en realidad lo pienso con ustedes, porque esto Sí. no está escrito, digamos, es sobre la marcha, pero incluso yo diría son excluyentes. ¿Sí? Es decir, un modo de satisfacción narcisista implica al otro en una economía en la cual, bueno, el deseo lo desarmaría. Que el otro se encuentre en lugar de causa de deseo, algo que, bueno, ya implica una relación con la alteridad que no estaría en esa referencia al autoerotismo. Entonces, a mí me parece que, bueno, sí, no hay una superación en relación a la economía deseante, en donde, bueno, alguien coherente con lo que le falta no tiene el trasteo autoerótico o narcisista, pero sí que son excluyentes. Es decir, alguien que arma una economía deseante, bueno,
tenemos siempre el lastre del narcisismo, tenemos siempre esa desconexión del autoerotismo, pero serían excluyentes. ¿Sí? Digamos, es más, yo cuando planteo lo del Edipo, digo, habría que pensar si el modo de satisfacción narcisista recupera el conflicto edípico. ¿Sí? Cuando Rabán dice el Edipo es una contingencia, quiere decir que hay modos de relacionarse con el otro que no entrarían en ese yo también todos nosotros. Es decir, son modos de relación con el otro que no entrarían en la dialéctica, en donde, por ejemplo, se ubica en Freud desde la cosa más heteronormativa, de decir, bueno, el hombre frente a la mujer, si tiene rasgo materno, se le presenta como tierna, y esto lleva a que, bueno, no pueda degradarla y avanzarla en términos sexuales. Entonces, ahí el conflicto está entre una mujer que porta las insignias fálicas, es decir, que causa el deseo, y una mujer que no lo tiene y que por eso se le presenta de una manera materna, ¿no? Ese conflicto es edípico. Es la marca del deseo masculino a partir del complejo de Edipo. Si yo me relaciono con el otro en términos del narcisismo, bueno, no tengo el conflicto de la mujer entre la madre y la puta, ¿sí? Porque no es ni una cosa ni la otra. Cuanto mucho lo que tengo es la presencia o ausencia en relación a lo materno, afirmándome en el ser, en el que soy bueno, soy un buen hombre, estoy ¿no? en el camino del bien. No sé si se entendió, pero más o menos yo lo llevaría por ahí. Después, sí, ya terminamos, pero me queda me quedan un montón de cosas. Pero Javier Agustina, muy bueno lo de la confesión. El tema, yo lo que pensaba y si articulaba la cuestión política, es porque este salir del closet, que en términos Foucaultianos es volver a entrar a otro, es decir, es salir de uno y entrar, ¿no? En esta clasificación, normativización y punición que toda regulación social hace de la sexualidad, es al mismo tiempo una confesión que apunta a la despatologización, ¿no? Entonces, hay un fenómeno social, ¿no? que se organiza políticamente en contra de la despatologización, ¿no? Y que tiene una inscripción política. Entonces, hay una confesión que tiene que ver con el imperativo, dale, decir la verdad, ¿sí? Ahora hay que declarar la homosexualidad, ¿sí? Como antes había que ocultarla. Y hay otro modo de confesión que se quiere arma lazo y se orienta hacia una praxis política desde la perspectiva de la despatologización. Entonces, no sé, ahí a mí se me arma un quilombo tremendo. Para mí hay un conflicto ahí que me cuesta pensar cuándo es un ejercicio político y cuándo es una consistencia del yo que se defiende, digamos, y que no arma lazo con nada. Bueno, ahí en eso, pues para salir de esa encerrona, porque claramente es un encierro que a mí no me interesa, digamos, porque no se trata de poner en una cuestión de valor, o de minusvalor, o de moralizar o no moralizar, o de hacer un juicio de valor en relación a la administración de la sexualidad. Claramente tiene características distintas, digamos. No se queda por fuera de la sexualidad independientemente del modo en que quede entrampado, digamos. Ya sea que quede patologizado, ligado a la enfermedad, quede penalizado, digamos, o quede desde el lugar de lo pecaminoso, como era antes, o quede ahora en un lugar de, podríamos decir, del imperativo de su exposición, de su publicitación. Saliendo un poquitito, digamos, de ese margen, ¿bien? La idea es poder captar ahí el pasaje de una coordenada o una característica, digamos, epocal de la administración de la sexualidad, a cómo dentro de ese modo administrativo de la sexualidad, cada paciente se ubica. Porque no es lo mismo, digamos, que alguien te cuente, che, yo hice un sexting con tal, y hicimos una videollamada y garchamos por videollamada, perdonen el lenguaje, pero lo voy a decir así porque para que suene bien, digamos, subí fotos y esperé a que me contesten. Está todo bien, digamos, pero la diferencia, y eso es lo que me importa, es que si hay o no hay otro, digamos. Está todo bien en cuanto a la práctica sexual ahí. No, yo no voy a andar diciendo si está mal o está bien subir una foto. No me interesa. El punto, digamos, que me interesa es si hay o no hay otro. Y que ahí justamente, digamos, se encastra un poco con el laburo tuyo, Nahuel, digamos, en cuanto a las modalidades. Si hay lazo o no hay lazo, digamos. Es decir, cuando uno publicita, digamos, y el otro es el que tiene que ubicarse como destinatario de mi mensaje y a ver si, digamos, si después yo lo acepto como destinatario de mi mensaje, es muy distinto a decir, yo le mando a este lo que quiero que este vea. ¿Qué le mando? ¿Cuánto le mando? ¿Cómo le mando?
digamos. Es decir, hay toda una serie de interrogaciones y de conjeturas en relación al otro que aporta, digamos, a la escena erótica, que no estarían, digamos, por lo menos en un primer arranque, en juego en la publicitación, en donde el otro es el que se tiene que ubicar como destinatario de mi mensaje en primera instancia. Y no soy yo el que lo puede configurar. Digamos. Ese era el punto en el que me gustaría como resaltar, porque era al lugar que queríamos llegar. Y que eso abona justamente a nuestra práctica. Digamos. Si nosotros nos encontramos con eso, bueno, sabemos, digamos, un poquitito de por dónde trabajar. Y evidentemente ahí hay que elaborar un cachito sobre el imaginario, ¿no? Ese era el punto, para hacer el salto y correrme de la cuestión estrictamente política y llevarlo a lo que... Ahora, me parece que ahí cuando decís el otro, creo que hay que producir algunas especificaciones, ¿no? Porque me parece que a veces queda en una especularidad donde no hay mediación también en las redes sociales de un otro con mayúscula y genera esta cosa de Narciso, ¿no? De caer perdido ahí, donde nada terceriza el vínculo. ¿Mm? Y que creo que en la red social este es uno de los dilemas que a la gente se le plantea. Esa falta de otro con mayúscula que regule esos significantes. Estoy hablando del otro en cada sujeto, ¿no? Como que se pierde eso y queda o en la rivalidad, en esa especularidad y con todos los fantasmas que la especularidad pura trae, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, siguen los comentarios en el chat. La verdad que, bueno, daría para quedarnos conversando mucho, mucho más. Digo, no sé qué hubiera pasado si los otros dos trabajos aparecían, porque no sé qué hubiéramos hecho con el tiempo. Pero bueno, agradecerle. La verdad que lamentablemente a las 14 empieza otra mesa y bueno, por respeto a los que presentan trabajo, a los que coordinan, a los que quieren participar de otras mesas, tenemos que dar por finalizada esta, pero bueno, la verdad que muy interesante. Muy interesante los trabajos, muy interesantes los comentarios, los intercambios. Bueno, agradecerle y bueno, seguir participando de las jornadas.